Continuamos, amigos, recorriendo las tumbas de este cementerio y nos encontramos nuevamente con una tumba abierta, pero miren lo que nos encontramos. Es una de esas cajas que les decía que contienen restos, pero aquí sí se alcanza a apreciar los restos de una persona. Y de este lado, si se fijan, son como dos cajoncitos de concreto. ¿Qué sucede? Cuando fallecía algún pequeño o algún bebé, para que no ocupara el espacio, actualmente todavía se hace eso, para que no ocupara el espacio de una persona adulta, lo que se hacía era que con ladrillos se hacía un pequeño cajoncito de concreto donde era depositado el féretro del pequeño, y ya de esa manera solamente ocupaba un pequeño porcentaje del espacio y no el espacio entero. Aquí vemos que son dos. Si se fijan, están cubiertos con algo, ya están rotos, a lo mejor hubo una exhumación o se quebraron con el tiempo, pero los restos de los pequeños ahí continúan. Pero esto era lo que se hacía, o lo que se hace actualmente. Y nos encontramos en las orillas de este lugar. Bien, se digan, allá abajo se alcanza a apreciar los restos de un féretro también. Probablemente alguna exhumación y pues ahí los tiraron. Esta parte del panteón, amigos, particularmente, y ya lo he mencionado en otros videos, es es un área a la que no me gusta venir para nada. Pero pues grabando, pues ya llegué hasta acá. Es una zona de mucha tristeza, amigos. Ya lo he mencionado en otros videos. Tengo pues no sé si poder decir el don de percibir y sentir energías, y aquí hay mucha tristeza, demasiada tristeza, mucha angustia también. Entonces es una zona que yo evito, pero pues ya estoy aquí. Todo el tiempo siento que alguien camina junto conmigo, todo el tiempo siento que alguien me vigila, todo el tiempo siento que me observan. Y ustedes se fijan en el video, pues ya es una zona demasiado vieja y es una zona demasiado abandonada. Entonces no es por demás que sienta estas cosas. Miren, se fijan, un trabajo de brujería, una gallina muerta. Eso sin mencionar que aquí en Guadalajara estos días hemos llegado a casi 40 grados de temperatura, y actualmente en el horario que estoy grabando este video son las 2 de la tarde. Entonces imagínense cómo está el sol de abrasador. De hecho se me ha echado a perder mucho contenido porque el dispositivo se me sobrecalienta y me bloquea todo, y todo lo que ya iba grabado se, se elimina. Entonces estos días sí he estado batallando un poquito, pero pues no pasa nada. Miren, voy saliendo un poco de la zona fuerte energéticamente. Luego se empieza a sentir el cambio. Pero pues igual, yo creo que es parte de las cosas, y no es por demás. Estamos en un panteón, un lugar donde realmente sí se concentra muchísima energía.
Pues bien, amigos, me despido agradeciéndoles a todos mirar mi contenido. Déjenme en los comentarios qué cosas interesantes les llaman la atención de este lugar o de otros lugares que muy probablemente podamos ir a visitar en un futuro. Hasta la próxima.